Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a este Cara a Cara. Gracias por acompañarnos como cada domingo. Hoy, domingo 6 de diciembre, un domingo particular, un inicio de mes con un ámbito político complicado. Hoy, pues en teoría, se celebran las elecciones parlamentarias que han sido cuestionadas por los distintos sectores que hacen vida en nuestro país, incluso por la comunidad internacional, por no contar con condiciones. Me complace mucho, además, recibir a un invitado muy especial con el que vamos a hablar también de la consulta popular, que en teoría son varios días y dos preguntas muy importantes para hacerle a la gente. Está conmigo en este momento, en este Cara a Cara, el Monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito, fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, pero ahora forma parte también del Alto Consejo Ciudadano para la Consulta Popular. Monseñor, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, quiero iniciar esta entrevista consultándole justamente su opinión sobre ese proceso que se está llevando a cabo o que va a iniciar ya el día de hoy. Son unas elecciones que no cuentan con los partidos tradicionales, con el despojo de siglas y de colores de los distintos partidos históricos, además de Venezuela, y que no son reconocidas por la comunidad internacional. ¿Cómo ve usted, como miembro pues, de la Iglesia venezolana, el panorama de nuestro país con esta imposición básicamente de una asamblea amoldada a los intereses de un solo sector? Bueno, ante todo un saludo, y a toda la audiencia. Hoy es domingo, una bendición a todos en este día del Señor. Y me complace pues compartir algunos momentos de reflexión sobre esto que se está teniendo hoy y lo que se va a tener en los próximos días. Hoy con esta elecciones. Yo siempre he hecho la distinción entre votación y elección, entre voto y planilla o expresión de una elección. Elección es elegir entre alternativas y elegir libremente como corresponde a los seres humanos. Es un acto humano. En cambio, el voto es, digamos, un acto fundamentalmente físico, un movimiento, digamos, corporal, ¿no? Y que no implica de por sí una elección entre alternativas, sino la expresión de una voluntad que en muchos casos es una voluntad forzada. Bien, entonces lo que se va a tener hoy es unas votaciones con respecto a las cuales concretamente el gremio a que pertenezco ha hecho denuncias muy concretas y muy formales de cosas que vician este proceso de hoy, que no es un proceso realmente libre. Y hay muchos elementos que se pudieran citar al respecto, como la expropiación de partidos, que es una cosa realmente vergonzosa, ¿no? Así, quitarle la representación de los partidos a los legítimos, digamos, líderes. Después toda una serie de presiones bajo amenaza y se corren riesgos al expresar, qué sé yo, una voluntad distinta. Y uno sabe cómo estas elecciones están programadas todas pues para es decir, encarrilar a la gente hacia un sistema o a un régimen que no solamente es dictatorial, sino totalitario. Es decir, no es que vamos al incremento o al crecimiento de una sociedad democrática, sino que vamos encaminados a un tipo de régimen, a un tipo de gobierno totalitario. Es decir, que con el control de tanto la economía como de la política, como el intento de controlar todos los aspectos de tipo cultural. Sí, ahora, Monseñor, ¿qué herramientas pueden tener los venezolanos? Porque también quizás del otro lado de la acera se está llevando a cabo o se está planificando el tema de la consulta popular, pero ¿qué herramientas puede ofrecer esta alternativa que se está planteando desde el gobierno interino
tomando en cuenta este totalitarismo del que hemos sido víctimas desde la era de Chávez, porque esto no empezó nada más con Nicolás Maduro. Sí, claro, esto ya tiene unos cuantos años. En realidad es una contienda desigual, una contienda desigual. Yo a veces he puesto, porque las comparaciones a veces ayudan a ejemplificar mejor las cosas, yo he puesto a veces la comparación de esta lucha como una pelea entre un león furioso, suelto, y un conejo amarrado. Cuando usted tiene todo el poder en la mano y puede desplegarlo con toda su voluntad, y cuando está restringido o limitado o circunscrito al uso de determinados instrumentos y está con fronteras muy estrechas. Por ejemplo, en el caso de la comunicación social, por ejemplo, el gobierno tiene a su mano toda, hay un amordazamiento de los medios, un amordazamiento de los medios que lleva a limitar la comunicación mucho, a limitar cuando no es que la elimina por completo. Y después en el uso del poder en todas sus formas. He oído yo unas declaraciones de un alto líder, por ejemplo, del régimen, de que quien no vote por el régimen, por esto, que no come. Es decir, sí, prácticamente usted o apoya el régimen o usted se muere de hambre. Es una cosa terrible y cuando se lo dice con desparpajo, es la negación de una convivencia democrática y la negación de un camino realmente humano. Eso viola los derechos humanos fundamentales. Entonces, exacto. Entonces, de parte de la disidencia, que es la sociedad civil y también venezolanos que están organizados en partidos, se ha proyectado y se va a poner en marcha pues la consulta popular, que es en base a unas tres preguntas que se hacen y que se la plantean al pueblo como soberano. El artículo 5 de la Constitución es muy claro, la soberanía reside, digamos, en el pueblo. El pueblo es el soberano con potestad, que es de tipo constitucional, supraconstitucional, poder originario. Por eso las preguntas no van ¿qué piensa usted sobre tal cosa simplemente? Sino que las preguntas se plantean en un tono ejecutivo, como corresponde al que tiene el comando. El soberano es el comandante de este país, digamos, el gran jefe de este país. Entonces, las preguntas van en el sentido, ¿ordena usted el cese de la usurpación y cosas y convoca usted a tal cosa? Es decir, el soberano habla con autoridad. Y esto es completamente legítimo y esto está, digamos, previsto o reconocido por la Constitución, porque el soberano está por encima de la Constitución. ¿Y cómo lograr que esa voluntad se cumpla, es la fuente de autoridad. Señor. Claro, el soberano pues no procede arbitrariamente, sino cuando se hace una Constitución se hace un acuerdo fundamental, un pacto social para delimitar, digamos, las funciones del poder, etcétera, organizar, estructurar, digamos, el Estado. Pero el soberano sigue siendo el soberano. Y por eso ahorita en esta consulta hay una manifestación y se le pide al soberano que hable. Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo lo siguiente, y que no es ningún descubrimiento del agua tibia ni nada. Es decir, estamos no solamente en una crisis, sino en una crisis gravísima del país. Digamos, la crisis más grande, se puede decir, que ha pasado la República. Bueno, entonces, ¿qué mejor o qué más debido en una situación así de crisis, de desastre nacional, que pedirle al soberano que diga lo que hay que hacer? No pedirle a un partido simplemente, o pedirle al gobierno, ni pedirle a una institución de la sociedad civil, universidad o iglesia o lo que sea, sino pedirle a quien tiene la facultad, tiene la última autoridad en el país, qué hacer. Y por eso todo aquello que limite el poder del soberano es una trampa, es algo no solamente inconstitucional, sino en ese sentido completamente ilegítimo, etc. Cuando usted limita el ejercicio del soberano, cuando usted incauta los partidos y le meta una directiva, usted está pasando por encima de la voluntad
del pueblo, pues la voluntad que tiene que expresarse de manera libre, sí, de manera democrática, ¿no? Así, tiene que encontrarle. Y que es en el fondo lo que busca esta consulta, lo que busca una Venezuela donde uno puede expresarse en cualquier forma y no tiene la amenaza del policía o de la cárcel o de la tortura o de que quiten el puesto o tener que irse para el exterior. Mire esto de irse para el exterior. Estas elecciones se realizan en un escenario realmente vergonzoso para Venezuela. ¿Cómo es posible que de uno alcanzamos, que yo, 30 millones, 5 millones de venezolanos hayan tenido que irse de este país y muchas veces corriendo unos riesgos enormes, pasando necesidades, etcétera, porque sencillamente encuentran unas disposiciones políticas y encuentran un ambiente en el cual se les hace la vida imposible, o una crisis económica tremenda. Una crisis económica, somos el hazmerreír en el concierto internacional, porque un país, por ejemplo, con unas disponibilidades tan grandes desde el punto de vista, por ejemplo, de riqueza petrolera y de minas y de costas y de llanos para poder desarrollar todo aquí, estamos mendigando ayuditas a un país que queda muy lejos, que es como China, a otro país que queda igualmente lejos, que es como Rusia, y a otro que es como Irán, y a los turcos, y a eso, entre paréntesis, gente que está fuera de este continente. Entonces, y los venezolanos de Australia, yo personalmente tengo gente de mi familia que está en de los lugares más disparatados, que han tenido que irse. Uno dijera, bueno, mejor hubiera podido quedarse aquí, pero cada quien es el que calcula mejor sus necesidades y tiene sus proyectos. Bueno, es vergonzoso eso, que realicemos unas elecciones tranquilamente, con 5 millones de venezolanos votados el país, un despoblamiento de la nación. 5 millones es mucho más de lo que tenía Venezuela en el año 36, toda la población de Venezuela. Es decir, es prácticamente que toda una Venezuela expulsada, se le ha hecho la vida imposible aquí. Y entonces, bueno, ¿cómo se puede hablar de unas elecciones libres, con partidos, qué sé yo, expropiados, con venezolanos expatriados, con una comunicación social amarrada, con una amenaza continua policíaca, militar, ¿entiendes? Aquí no es. A veces hay gente que critica, la oposición tiene que ser criticada. Y tiene que haber libertad de crítica sin que lo metan preso. Una actitud crítica va tanto para el gobierno como para la oposición. Una actitud crítica es una lógica de examen de una persona o de un grupo social o de determinada realidad, con sus aspectos positivos y negativos. Bueno, ahora cuando se hacen los reclamos a veces, yo encuentro que no se procede justamente, porque a veces se quiere que la oposición y el gobierno sean puestos en el mismo platillo de la balanza. No, usted tiene un león suelto y tiene un conejo amarrado. Si no se le puede exigir a la oposición lo mismo que se le tiene que exigir al gobierno, porque el gobierno tiene el poder. Y además son responsables de... Claro, más responsabilidad tiene, claro, tiene más responsabilidad, claro, que la oposición tiene que ponerse, como decimos los venezolanos, ponerse las pilas y hacer un examen muy serio, porque muchas cosas hay que corregir. Pero hay gente también que es como si fuera igualito, como si fueran dos conejitos que están peleando. Y entonces, no... tiene muchas limitaciones, y mire, yo admiro a la gente que hace una verdadera oposición, porque hay entre la oposición, hay verdadera oposición y hay oposición, digamos, que es disimulada, sí, o tibia, o con muchas componentes. Pero yo admiro a la gente que hace oposición de verdad, porque se la está jugando, y usted se expone a muchas cosas. Yo admiro, y hay heroicidad, y conozco gente de la sociedad civil y también gente de algunos partidos que son verdaderos héroes, sacrifican muchas cosas personales y muchas cosas familiares porque este país salga adelante en el orden democrático, en el orden económico, de cosas esas. En el orden económico no se diga, bueno, ya le dije que somos el hazmerreír.
con una moneda. A pobre Bolívar ya lo enterraron y lo superenterraron. Ya Bolívar desapareció en esta tierra bolivariana, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Bolívar desapareció. Ahorita es el señor dólar. Sí, señor. El señor dólar. No hablaban de soberanía y al final nos convertimos en el dólar en Venezuela. Como decía en la novela galleguiana, Mr. Danger es el que está económicamente ahorita con la moneda. El Bolívar ni lo ve uno. Así es. Monseñor, ya tengo que ir cerrando lamentablemente y quería, bueno, evidentemente antes de despedir que le diera una bendición al país, pero también hacerle la siguiente pregunta: ¿y cuál sería esa herramienta para poder encontrar esa claridad? ¿Cree el Monseñor Ovidio Pérez Morales que lo que está ocurriendo en Venezuela, más allá del león y el conejo amarrado, es una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal? Yo creo que sí. Y yo a veces he utilizado una expresión que es fuerte, yo convengo, y parto de lo siguiente: y yo no juzgo intimidades de conciencias. Uno juzga lo que uno ve, claro, las actuaciones. La conciencia solamente Dios la conoce y Dios la juzgue. Por eso no... Pero aquí, fíjese, para mí no solamente hay cosas malas, sino malignas. Por eso yo he citado a veces hasta el número 666 del Apocalipsis, la marca de la bestia. En el Apocalipsis, en el capítulo 13, habla de la bestia y la marca de la bestia, que la gente no podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia en la frente. Y yo cuando oigo declaraciones como esas, ¿entiende? Que el que vote contra el gobierno no come, mire, yo veo la marca de la bestia ahí. Bueno, ¿qué es lo que deseamos nosotros y qué es lo que tiene que desearse con la consulta? Ir a una sociedad donde uno pueda hablar, donde uno pueda manifestarse, expresarse, contribuir, tomar iniciativas, etcétera, sin temores, sin pavor y sin cosas o sin amenazas o sin que lo metan uno a la cárcel, una sociedad plural, tanto desde el punto de vista religioso como político, como cultural. Eso es una convivencia de gente, de personas que han sido creadas por Dios con una dignidad y unos derechos humanos inalienables. En el fondo, ¿qué es lo que quiere? Que también los que piensan contra uno y los que están molestando, pues también tengan sus derechos, claro, y puedan expresarse, porque la democracia es eso, no solamente tolerar a los tolerantes y no tolerar a los intolerantes también, lo decía Churchill, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que se desea, y un país que productivo, no como esto que tenemos ahora, que es una destrucción global, con la colaboración de tanta gente que tanto de un lado como de otro puede aportar mucho a este país. Bueno, y que Dios nos bendiga, y que mire, estamos celebrando el tiempo de Adviento preparatorio de la Navidad, que Cristo vino a traer al mundo la paz de Dios, la fraternidad, el encuentro, el compartir, y bueno, que esta Navidad sea distinta. Y la consulta, pues, ¿qué diría yo? De invitar a la consulta, de ir a la consulta con sus preguntas, y ahorita por internet, y eso se puede manejar, y no esperar que le llegue a uno la información, sino pedirla. No, porque uno tiene que convertirse en protagonista, no solamente esperar que lo inviten a uno y esperar que le den toda la información posible. No, tiene uno que buscar la información y pelear la información, porque hay personas así muy cómodas. Es que a mí no me han dicho, a mí no me han llamado. Es como si para respirar uno tuviera, bueno, no me han invitado a respirar. No, uno respira y busca cómo tener buen oxígeno. Lo mismo con la democracia, no esperar que le compongan el país a uno. Uno tiene que componerlo. Uno tiene que, como oía yo una figura que decía, no hay que dejar que el tren lo lleve a uno a alguna parte, sino que hay que agarrar la dirección del tren e ir donde uno quiere. Monseñor, le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación. Estábamos conversando con Monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito, expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y también ahora miembro, pues, de este consejo de la consulta popular que inició el día de ayer, 5 de diciembre. Hay varios pasos, uno de los últimos pasos está entre el 11 y el 12, que es ya, pues, la participación de estas preguntas de manera presencial. Feliz domingo para todos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @ImpactoBE y @Steninf en Twitter y en Instagram.
Que Dios bendiga a Venezuela. Nos vemos el próximo domingo.